bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero que profundicemos sobre las categorías y cómo nos pueden ser útiles para el diseño de entrevistas o de instrumentos en la investigación cualitativa. Para hacerlo quiero mostrarles un ejemplo concreto. Cuando les explicaba las categorías, les decía que por lo general hacemos una tabla de categorías. Todos estos procesos los estamos haciendo para el diseño metodológico. En el diseño metodológico de nuestro proyecto, vamos a querer encontrar, por ejemplo, una tabla como esta, una tabla de categorías. Si el proyecto es cualitativo, pues vamos a tener que describir, de acuerdo con nuestros objetivos, cuáles son los conceptos centrales y de ese concepto central, cómo lo puedo desagregar en diferentes categorías o subcategorías que yo pueda encontrar a partir de lo que me han dicho los autores. En este ejemplo les puse aquí: describir los elementos que componen la representación social de violencia. El concepto central es el concepto de representaciones sociales, que para mi caso lo tomé del autor Serge Moscovici. Para él, y obviamente para eso primero tuve que haber hecho el marco teórico, leerme el libro, saber de qué se trata, cuáles son las categorías. Algunas categorías que están ahí tienen que ver con la información, las prácticas, los elementos axiológicos de valores, normas, compartos de comportamiento, de lo bueno y lo malo, y símbolos y rituales. En este orden de ideas, teniendo claro qué es lo que el autor me está proponiendo para ese concepto central, yo puedo empezar a pensar qué aspectos voy a observar o preguntar. ¿Por qué digo observar? Porque no siempre hacemos entrevistas, a veces hacemos observación, diarios de campo, derivas cuando vamos por la comunidad y hacemos mapeos, hacemos cartografía. Bueno, en investigación cualitativa, por supuesto, tenemos muchos elementos de dónde tomar, pero igualmente debemos ser rigurosos y saber de dónde estamos tomando esos aspectos o cuál es el autor que nos está orientando en el proceso de recolección de información. Entonces, en el ejemplo que les pongo para la categoría de información, a mí se me ocurre la pregunta: ¿quién te ha enseñado qué es violencia y qué es violencia? Entre otras preguntas que podrían surgir, ¿no? En este caso, este proyecto lo hice con niños de 8 a 12 años y quería saber para ellos, pues, precisamente cuáles son esas representaciones sociales de violencia. Pero como pueden ver, para un jurado lector y evaluador, lo que tiene que quedar claro es qué quería buscar usted, es decir, cuál era su objetivo, desde qué teoría o concepto y autor se está basando para entender ese concepto, porque dependiendo del autor puede cambiar el concepto, y para ese autor cuáles son las categorías y si las hay subcategorías. No puse subcategorías porque por lo general en investigación cualitativa esas subcategorías surgen de lo que las personas nos contestan y eso lo podríamos mirar más adelante cuando analicemos la información. Entonces, para el diseño de entrevistas o de instrumentos cualitativos, mi primera recomendación sería: hagan el marco teórico y una vez eso esté listo, podemos pensar muy bien los objetivos específicos y las categorías de análisis que nos van a ayudar a plantear los instrumentos de investigación. Paso número 2 sería ir a hacer esos instrumentos, a diseñarlos. En el ejemplo que les estoy planteando, que fue un proyecto de grado que yo realicé sobre las representaciones sociales de violencia en los niños, en el marco teórico pues yo puse qué eran las representaciones, cuáles son esas categorías, y ya en el diseño metodológico sí pude diseñar esos instrumentos. En el diseño de los instrumentos, ¿qué hice? Pues primero redactar qué tipo de instrumentos iba a realizar, una observación participante. Cuando elegimos un instrumento también es bueno que describamos de qué se trata, en qué consiste, cómo se realiza, cómo lo voy a realizar yo. Además de hacer la observación participante, hice una entrevista semiestructurada, también defino qué es la entrevista semiestructurada y luego ya pasamos a detallar uno por uno cómo se va a realizar y dónde están las fichas. En el caso de la observación hacemos fichas, diarios de campo, hacemos fichas. Cualquier tipo de instrumento que usted vaya a aplicar, así sea cualitativo, y muchas veces decimos no, es libre, vamos al lugar de manera natural, es importante que usted haga fichas para que quede claro qué va a hacer en cada actividad. Incluso talleres como un árbol de problemas o un árbol de soluciones, podemos redactar una ficha con el paso a paso de la actividad, cuántas horas toma, cuál es el paso 1, cuando salude, qué voy a decir, necesito un estímulo, llevar un video, una noticia, materiales, qué tipo de elementos voy a requerir y cuál es el propósito de ese instrumento de recolección de información. Entonces ponemos que la ficha está en el anexo A, la entrevista semiestructurada igualmente,
describimos de dónde la hacemos, hubo unas bases también de Piaget para elaborar esa entrevista, además de las categorías teóricas de la representación social de violencia, a partir del autor que se había leído, que en este caso era Serge Moscovici. Y a partir de eso se diseñaron 2 entrevistas que igualmente están en el anexo B y C. Entonces podemos ir a revisar esos formatos para que ustedes se hagan una idea a qué me refiero. Vamos quedando claros. Primero planteamos las categorías, a partir de las categorías diseñamos los instrumentos y todo eso lo vamos consignando en nuestro documento a manera de anexos. Pasamos entonces a los anexos. Como les decía, todo instrumento de recolección, llámese observación, entrevista, árbol de problemas, taller, dinámica, lluvia de ideas, la técnica que ustedes quieran aplicar debe tener su anexo con su ficha de cómo se elaboró. En este caso, como es el proyecto terminado, no tengo aquí las características de lo que estaba observando, sino ya registrada la observación, es decir, digité la información de todo lo que observé. Si el proyecto es una propuesta, aquí en la parte que se llama descripción, lo que escribiríamos es lo que vamos a observar. Por ejemplo, observar lo que hacen los niños, observar lo que dice el maestro, observar si se presentan situaciones de violencia en la hora de clase, en la hora del descanso, etc. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? En esta ficha yo les propongo pues que escriban el lugar, la fecha, qué están haciendo, es una observación, es una entrevista, qué actividad, qué instrumento se está aplicando, con quién lo estamos haciendo, cuál es el objetivo y luego pues cuál es la descripción de esa actividad. Aquí dejé el espacio de categoría y subcategoría para posteriormente hacer el análisis. Y aquí les muestro la ficha de ejemplo de la entrevista. Aquí nuevamente no tengo solo las preguntas. Si el proyecto es una propuesta, y esto me habla de 2 momentos. Momento 1, cuando usted está proponiendo en el proyecto del comité curricular, aquí lo que vamos a poner es el listado de preguntas, nada más. Pero cuando ya es un proyecto final que se le entrega a los jurados como resultados, ahí van a ir ya las entrevistas transcritas con las preguntas y las respuestas de cada una de las personas. Esto se puede convertir fácilmente en 200 o 300 hojas de anexos. Ya ahí tendrían que preguntarle a su comité curricular si las deben dejar ahí o si solo ponen un ejemplo y lo demás no se publica, o si se publica, ya eso tendrían que discutirlo con el director del proyecto. Básicamente la información es similar, tenemos el lugar donde estamos haciendo la actividad, la fecha, la hora, qué tipo de instrumento estamos aplicando, la población, el objetivo y nuevamente tenemos la evidencia o la descripción de lo que se hizo, que en mi caso eran las preguntas y las respuestas de cada uno de los niños y niñas. Como eran menores de edad, no se utilizaron los nombres de esos niños y niñas. Aquí ya entra también una cuestión de la privacidad y del consentimiento informado. Para esta investigación, que fue con niños, yo tuve una carta de consentimiento informado que firmaron los padres para permitirme entrevistar a sus hijos y estar con ellos en la escuela. Además del permiso del rector para hacer esta actividad en ese salón de clase. Sin embargo, pues ya ustedes tendrían que analizar si trabajan con niños, con adultos, si pueden revelar el nombre de las personas o si por el contrario no vamos a publicar nunca el nombre de las personas. Todo eso debe quedar muy claro en el acta de consentimiento informado de los sujetos con los que estemos trabajando. Por ejemplo, si mi proyecto es con víctimas de la violencia, lo más probable es que yo no utilice los nombres porque podría pues incurrir en una violación de sus derechos o en una revictimización. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cuándo podemos o no utilizar los nombres de nuestros sujetos. En esta ya tenemos aquí las categorías del autor, lo cognitivo, en una subcategoría que es el concepto y así sucesivamente. Aquí ya podemos ver el análisis que se hace. Eso lo pueden ver en otro video que se llama análisis categorial, donde les explico cómo se hace este análisis, subrayando de pronto por colores, o si ustedes lo prefieren también existen herramientas como Atlas T que nos permiten hacer ese análisis de manera más detallada. Para detallar un poco sobre esto, les pongo aquí un ejemplo de un formato de consentimiento informado cuando trabajamos con menores de edad. Pues iniciamos por la ciudad, la universidad, el programa, y aquí podemos hacer una redacción en la cual especifiquemos cuál es el programa, cuál es el nombre del investigador. También podríamos poner el nombre del director y el dato de la persona que está dando permiso, en este caso el padre de familia, que da permiso para que su hijo sea entrevistado o pueda realizar una encuesta o pueda realizar una entrevista.
En este ejemplo, pues solamente se les está pidiendo llenar una encuesta. Digamos que queremos ir a un colegio y saber si los jóvenes de 11 grado utilizan métodos anticonceptivos. Como son menores de edad, tenemos que pedirle permiso a sus padres para que puedan llenar la encuesta. Entonces, depende de lo que ustedes vayan a pedirle, todo eso debería quedar claro aquí. Si ustedes van a retomar fotografías, videos, en fin, ¿qué van a recolectar? Eso tiene que quedar escrito en el consentimiento informado porque es importante que los padres de esos menores sepan qué tipo de material se va a recolectar, qué tipo de información se va a recolectar, si vamos a tener datos personales o no. Escribimos, no se tomarán datos personales, no se tomarán fotografías, solo se va a evidenciar esta encuesta o se va a hacer esta entrevista, etcétera. Es un documento en el que debe quedar muy claro qué se va a recolectar, para qué se va a usar, cómo se va a usar. Y finalmente, pues si la persona da permiso de que se utilice esa información. En el caso de los menores, el consentimiento lo firman los padres, el padre de familia o el acudiente o el representante legal de ese menor. Y si es un adulto, pues lo firma el adulto. Sobre este tema, sí les recomiendo mucho que si son de la Facultad de Salud, pregunten si existe un comité de ética y si el comité de ética ya tiene avalado un formato de consentimiento informado, porque por lo general en el área de salud todas las investigaciones requieren el consentimiento informado. Si son de otras facultades, de otras carreras, igualmente pueden preguntar si en la universidad existe un comité de ética, si existen unos formatos avalados de consentimiento informado, y si no existen y van a trabajar con adultos, simplemente al iniciar la entrevista o al iniciar la encuesta o al iniciar cualquier actividad, pueden hacer como esta aclaración de, oiga, vamos a grabar, vamos a tomar video, vamos a tomar fotografías, les pedimos permiso. Si ustedes no desean participar, pueden decirlo. Si en algún momento se sienten incómodos, tienen libertad de irse. Es decir, darle a la persona desde el inicio toda la información para que ella sepa qué tipo de evidencias se van a recoger y que su presencia allí pues está avalando que ustedes recolecten esas evidencias y las utilicen posteriormente. Sobre todo porque es muy probable que si tomamos fotos o videos los vayamos a usar en presentaciones académicas o de pronto al publicar algún artículo, en fin. Todo esto tiene que quedar muy claro para asegurarnos de no violar los derechos de estas personas. Retomemos un momento los procesos de los que hemos conversado. Proceso número 1, tener nuestras categorías muy claras que hemos sacado a partir del marco teórico. Proceso número 2, redactar en el diseño metodológico esos pasos, argumentar los instrumentos que hemos elegido y diseñar una ficha para cada uno de esos instrumentos, fichas que van a reposar en nuestros anexos. Una vez tenemos eso muy claro, tenemos que buscar expertos en el tema que avalen este instrumento. Cuando hablamos de investigación cualitativa, pues ya no vamos a hablar de expertos en estadística, pero sí expertos en el tema. Es importante que 1, 2, 3 profesores expertos en el tema puedan también leer esa entrevista o leer esa ficha de observación y darnos recomendaciones sobre si están bien redactadas las preguntas, si los aspectos que estamos observando son pertinentes. Lo recomendable sería que ustedes le envíen a ese experto título, objetivos, pregunta, el diseño metodológico, la tabla de categorías y por supuesto los instrumentos para que él pueda revisarlos. En esa carta, para que él lo valide, puede ser una carta muy sencilla como esta que les muestro, donde el experto escriba que ha revisado y validado los instrumentos, como se llamen los instrumentos, le pueden poner el título de la investigación, los objetivos, y luego el nombre de ese profesional con sus datos y su estudio para saber que efectivamente es un experto en el tema. Aquí tengo otra carta un poco más específica con la fecha, el programa, el objetivo, el título de ese proyecto, los objetivos específicos y si ustedes quieren pueden hacer una tabla en la cual detallen pregunta por pregunta y para cada pregunta le pregunten a ese jurado, esta pregunta o esta oración o este aspecto que estoy observando es claro, está bien redactado, es coherente con los objetivos, le responde a las necesidades del proyecto, es útil, es necesario o qué observaciones tiene ese jurado, para que al final el jurado le pueda decir si el proyecto está aprobado, no aprobado o aprobado con correcciones. Es importante que cuando nosotros organicemos nuestra propuesta de investigación en los anexos aparezcan el diseño de esta entrevista, de esta ficha de observación o de cualquier instrumento que vayamos a aplicar y también que esté la carta de al menos un experto en el tema que haya revisado y avalado esos instrumentos.
Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya sido útil. Si ya tienen listos sus anexos, sus entrevistas y las han validado por un experto, recuerden que el paso que sigue una vez que el comité les apruebe el proyecto es analizar, hacer las entrevistas y analizarlas. Para ese análisis categorial aquí les dejo el video sobre categorías. Nos vemos en un próximo episodio de Metodología de la Investigación.